La Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María, les da la más cordial bienvenida. Agradecemos la valiosa participación de nuestro conferencista y la asistencia de la comunidad estudiantil a este evento. Me permito presentar al licenciado Francisco Leonardo Soler Anguiano, licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la International Association for Cross-Cultural Psychology. Ha participado con 15 ponencias, coloquios y congresos nacionales e internacionales. Tiene una publicación como coautor en la Revista Chilena de Psicología y 2 artículos en proceso de publicación como primer autor. Asimismo, ha escrito 3 capítulos de libros sobre cercanía en las relaciones interpersonales, comportamiento de consumo y cultura. Actualmente es alumno del programa de doctorado en Psicología Social y Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte de la Unidad de Investigaciones Psicosociales de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es docente de la Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María, en la licenciatura en Psicología. Actualmente se encuentra desarrollando un modelo sobre los determinantes psicosocioculturales del comportamiento de consumo. Su línea de investigación se relaciona con la psicología social experimental, cultural, el comportamiento de consumo, toma de decisiones y el comportamiento económico. Otorguémosle un aplauso. De este modo damos inicio con la conferencia titulada Importancia, aplicación y retos de la investigación en psicología, una perspectiva interdisciplinaria. Hola. Aquí lo bueno es de que veo a muchos que han sido mis alumnos y otros tantos que son nuevos desde esta perspectiva. Entonces, vamos a ver, esta conferencia específicamente vamos a abordar aspectos sobre la importancia de la aplicación y los retos que tenemos en la investigación en psicología. Pero antes de empezar a hablar sobre ello, quiero que nos relajemos y que veamos un poco más hacia la siguiente semana. La siguiente semana ya vamos a estar de vacaciones, todos vamos a estar tranquilos, todos ya lo decíamos quizá en este momento, y estaríamos planeando quizá algunas vacaciones. Entonces, quiero que nos posicionemos en este aspecto. Supongamos que ustedes en estas Pascuas van a irse de vacaciones, que van a contratar un paquete vacacional en alguna de las agencias de viaje. Entonces, como opciones, tenemos quizá Roma, ir a conocer el Coliseo Romano. Quizás si nos vamos un poco más allá de lo que es Roma, podemos llegar a los canales de Venecia, tomar un café, no sé, suena atractivo. Ahora, pero también quizá tenemos París. París suena también atractivo, es decir, conocer el Museo del Louvre, la Torre Eiffel. No se imaginan ustedes tomando café ahí en una mesa a un lado con una vista preferencial hacia la Torre Eiffel. Sería lo ideal. Entonces, supongamos que ustedes ya van a esa agencia de viajes y les dicen ¿cuál lugar prefieres para vacacionar? Por un lado tenemos París, que nos ofrece un vuelo ida y vuelta, transporte en todo París, podemos tomar cualquier transporte directo del hotel para cualquier lugar y nos regresan directo al hotel. Entonces, en ese sentido no habrá problema. Visita los museos más representativos, incluyendo el Museo del Louvre, el Museo de Toussaint, y desayuno buffet incluido, es decir, todas las baguettes que ustedes quieran, todo el jugo que ustedes quieran, incluido en ese desayuno. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra primera opción. Tiene un cierto precio que es idéntico al precio que nosotros tendríamos si nosotros fuéramos a vacacionar a Roma. Entonces, tenemos nuestra siguiente opción, que es Roma, y tenemos las opciones que son vuelo ida y vuelta, transporte, todo en todo Roma, a todos los lugares que nosotros quisiéramos ir, pudiéramos tener a disposición. Todo esto abarca nuestro paquete. Visita los museos más representativos, quizá incluyendo el Coliseo Romano, y desayuno, buffet incluido. Entonces, ambos lugares tendrían el mismo precio. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál lugar se les haría más atractivo o en cuál preferirían ir ustedes? Donde esté más barato. Los dos cuestan lo mismo. ¿A
¿cuál irían ustedes? Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos unas tendencias divididas hacia algunos hacia París y algunos hacia Roma, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera que existe una opción más? Que es París, vuelo ida y vuelta, transporte todo incluido, visita los museos más representativos, pero no tenemos desayuno buffet. ¿Quién de ustedes preferiría ir a Roma sin el desayuno buffet? Al mismo precio. Entonces, teniendo estas tres opciones, ¿cuál elegirían? ¿Cuál se les hace más atractiva? ¿Cuál? París. ¿París? ¿Todos París? ¿Roma? Bien, este fenómeno en un momento nos vamos a regresar a él, pero quiero que tengan en mente la opción que hayan elegido de estas tres. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tenemos el siguiente fenómeno. Quiero que me digan en este momento quizá cuál de los dos círculos negros que aparecen ahí es más grande. En este momento quizá nuestra racionalidad nos hace ver que hemos estado expuestos a situaciones similares y nos dicen que probablemente ya no me la vuelven a hacer, sé que los dos son iguales. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos liberamos un poco de la racionalidad y vemos un poco más nuestro primer impulso, ¿qué es lo que nos diría? ¿Cuál les diría? ¿Qué es más grande? De la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Estas son ilusiones perceptivas, ¿sí? ¿De qué manera nosotros asociamos esto? Estamos indicando que quizá existen aspectos que si nosotros adaptamos ciertos elementos, tienden a percibirse de alguna o de otra manera, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Todos lo percibimos quizá uno más grande que el otro antes de pasar a la racional, antes de identificar que es algo totalmente racional, antes de decir, no, esto ya me lo han hecho quizá alguna vez y sé que los dos son iguales y ya no voy a caer en eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sabemos que existen atajos y sesgos que llegamos a presentar respecto a nuestra percepción. Efectivamente, sabemos que los dos círculos son iguales, pero lo que nos hizo tener una percepción diferente quizá fue el identificar los elementos que están alrededor de cada uno. Por un lado tenemos en el círculo del lado izquierdo, tenemos círculos pequeños pero que están muy juntos hacia el círculo negro. Por otro lado, si nos fijamos en el que está del lado derecho, tenemos el mismo círculo pero con círculos más grandes. Eso hace una percepción de que ese círculo tiende a ser más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ver es lo que quizá nosotros hacemos mejor. Constantemente siempre estamos viendo, estamos en constante interacción entre la percepción visual, entre lo que existe alrededor y respecto a lo que nosotros actuamos perceptualmente. Gran parte de nuestro cerebro se dedica a la visión, por lo tanto empleamos muchas horas para la visión, para este recurso. Ahora, si caemos en este tipo de ilusiones, siendo que constantemente estamos desarrollando este elemento, la visión, ¿por qué caemos entonces en estas ilusiones perceptuales? ¿Por qué caeríamos? Si tenemos una perspectiva de que estamos constantemente practicando estas cuestiones perceptuales, entonces ¿por qué caeríamos? Eso nos da un ejemplo de que si nosotros llegáramos a fallar en estas percepciones, en estas representaciones perceptuales, ¿qué pasaría entonces con aquellas representaciones donde no las practicamos día a día? Como por ejemplo las decisiones financieras. ¿Ustedes se consideran que toman las mejores decisiones financieras respecto a sus ahorros, el cómo invertir, respecto a qué comprar? ¿Ustedes se consideran en condiciones óptimas para decir, claro, yo sé cuánto de mi sueldo voy a destinar al retiro, cuánto de mi sueldo voy a destinar hacia la diversión, ¿sí? ¿Quién de ustedes me podría decir, yo hago total, soy sistemático y estoy consciente de todo lo que tengo que hacer y lo que no? Caemos en ciertos sesgos. Entonces, si por un lado tenemos sesgos perceptuales, también tendríamos sesgos cognitivos. En este caso, un ejemplo, las decisiones financieras. Entonces, el argumento que quiero que identifiquemos aquí es de que somos tendientes a cometer errores, o lo que son sesgos cognitivos y perceptuales. Y aquí a lo que llegamos es, por un lado les presenté una ilusión perceptual, que era la de los dos círculos para ver cuál era el que era más grande. Ahora, también existen ilusiones cognitivas, ¿sí? Y para ello quisiera que retomemos, antes de llegar a eso,
los grandes aspectos con los que nosotros trabajamos, las grandes disciplinas. Primero, ¿tendrá algo que ver la antropología, la sociología, la psicología y la economía? ¿En qué tendrán que ver? ¿O por qué existiría, o por qué en esta conferencia específicamente tendríamos que hablar del aspecto interdisciplinario? ¿Es importante, no es importante? ¿Por qué sí y por qué no? Es importante porque cada una de las ramas se encarga de estudiar las diferentes etapas del ser humano, tanto social, cultural, y así mismo sus etapas de desarrollo y su propia cultura. Bien, o sea, de alguna manera nosotros tenemos que centrarnos en que las disciplinas tienden a estudiar diferentes aspectos de lo que nosotros hacemos. Por un lado, la psicología que estudia. Creo que la mayoría somos psicólogos aquí, ¿sí? Entonces, la psicología que estudia, si pudiéramos decir de manera general, ¿cuál es el estudio de la psicología? Es el estudio del comportamiento o el estudio de por qué actúan las personas como actúan, ¿sí? De alguna manera nosotros, como psicólogos, nos preguntamos el porqué de las cosas. ¿Por qué actúas tú de esa manera? ¿Por qué pasó esto? ¿O por qué determinados estímulos son influenciados a nosotros? Pero ¿qué es lo que pasa con la antropología? Para ello quisiera retomar un ejemplo de uno de mis tutores, que en uno de sus viajes a Japón llegó a comentar. Entonces, él nos comentaba: yo fui a Japón, fui a la ceremonia del té, estaba la geisha, se sentó, tenía una copa en sus manos y dio 3/4 de vuelta hacia la derecha y 3/4 de vuelta hacia la izquierda. Todos ustedes entendieron. ¿Sí o no? Entonces, de repente sale un psicólogo, cualquiera de ustedes, ¿y qué es lo que pregunta un psicólogo ante esa situación? ¿Por qué? Entonces, nosotros como buenos preguntones decimos, ¿por qué? Le preguntamos al antropólogo y nos dice: ya te dije, fui a la ceremonia del té, estaba una geisha, tenía una copa en sus manos, se sentó, dio 3/4 de vuelta hacia la derecha y 3/4 de vuelta hacia la izquierda, ¿entendiste? Sí, pero ¿por qué? Entonces, aquí es en donde nosotros damos a entender las diferentes perspectivas que nosotros tenemos. Por un lado, el antropólogo lo que hace es describir los fenómenos, ¿sí? Existe un hecho y él dice: pasó esto y después pasó esto. ¿Qué hacemos los psicólogos? Sabemos que pasa de esa manera, pero a nosotros no nos interesa tanto ver cómo es que pasan las cosas, sino por qué pasan esas cosas. Entonces, sabemos de alguna manera que la antropología y la psicología tienen un punto en que llegan a congeniar. Pero ¿qué tiene que ver la sociología con la psicología? ¿Qué estudia la sociología? La sociología, por un lado, estudia el comportamiento de los grupos, de las masas. ¿Qué estudia la psicología? Sabemos que existe un área dentro de la psicología que es la psicología social, pero ¿cuál es la diferencia entre la psicología social y la sociología? En la sociología estudia el comportamiento del ser humano dentro de un círculo social o dentro de un grupo de personas, ¿no? ¿Cómo se relaciona con ellos? Más bien esa sería la definición de psicología social. Recordemos que nosotros identificamos el actuar de las personas. En este caso, la psicología social lo que estudia es la influencia que tienen los grupos sobre nuestro comportamiento, y la sociología se encarga de identificar el comportamiento del grupo en general, ¿sí? De la unificación del grupo. Entonces, sabemos que la antropología, la sociología y la psicología hasta este punto tienen algo que ver. Ahora, ¿qué tiene que ver la economía? ¿Qué estudia la economía? Los bienes, los productos, los servicios. Entonces, existe una teoría económica clásica que postula, y esto quiero que ustedes, todos nosotros como psicólogos, seamos críticos ante cada postura. En este caso, la teoría económica clásica postula que las personas actuamos racionalmente, somos absolutamente racionales, que tomamos decisiones financieras con base en obtener la mayor satisfacción a costa del menor costo. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué pudieran decir de ello? Si nosotros lo trasladamos a cuestiones de la vida cotidiana, ¿qué tan real es eso? ¿Qué tan real se consideran ustedes que son totalmente racionales? ¿Qué tan real es que ustedes siempre buscan la mayor satisfacción y el menor costo? Piensen en una situación en la que hayan ido la última vez al súper. Sabemos que todos, bajo esta postura, todos hacemos una lista de lo que queremos comprar, todos no nos llevamos cosas de más, todos únicamente cuando llegamos a la caja decimos: existe un chocolate, sé que se me antoja, pero yo no lo voy a llevar. ¿Sí? Bajo esa perspectiva estaríamos hablando de eso. ¿Eso es real? ¿Eso nos aplica a todos en verdad? No. ¿Qué pudiéramos decir? Existen sesgos sobre nuestro comportamiento. Entonces,
tenemos una crítica primordial hacia hacia la teoría clásica económica, que dice que las personas entonces no podemos ser totalmente racionales, entonces existirían sesgos que nos dirían el por qué entonces cuando estamos en la fila del súper, llegamos, están las revistas, están los dulces y a pesar de que yo ya haya llevado mi lista completa, yo digo, bueno, me llevo un chocolate, me llevo esta revista, me llevo estas pastillas, no sé, me llevo estas pilas, ¿sí? Por si se llegara a necesitar. Entonces, sabemos un poco que no actuamos tal cual como dice esa teoría. Entonces, sabemos que la antropología, la sociología, la psicología y la economía están congeniando en un mismo punto, ¿sí? Hasta aquí sí vamos bien en ese sentido. Entonces, ¿para qué es importante nosotros como psicólogos contemplar todas las disciplinas? Estos son solamente algunas. Sabemos que existe la medicina, que existe la biología, existe la química, que también estamos relacionados. Pero en este aspecto, ¿por qué nos interesaría a nosotros como psicólogos tomar en cuenta las otras perspectivas? Quiero que nos pongamos a pensar desde este momento y hasta el finalizar de toda la conferencia que de qué manera están aportando ustedes en su actuar profesional a generar conocimiento interdisciplinario. ¿De qué manera ustedes se están saliendo de esta zona de confort únicamente de identificar procesos psicológicos básicos o procesos psicológicos y de qué manera están ustedes complementando a otras áreas o de qué manera se están ayudando de otras áreas? ¿Sí? Al final quisiera que termináramos la conferencia con unas propuestas que ustedes estarían dando sobre cómo incorporarían a otras disciplinas a su actuar profesional, independientemente del área hacia la que ustedes se dedicarían. ¿Sí? Entonces, ¿todo bien hasta aquí? ¿Sí? Ahora, tomando este ejemplo de la economía, tenemos lo siguiente. El doctor Dan Ariely estudia mucho este aspecto de la interdisciplinaridad que existe entre la economía y la psicología. En este caso, desde la economía se llama economía conductual y desde la psicología es llamada psicología económica, pero se refiere prácticamente a lo mismo. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. El doctor Ariely lo que encontró fue de que haciendo una revisión por la red existe un semanario que se llama The Economist. No sé si alguno lo conoce, igual ha oído hablar de él, ¿sí? Entonces, The Economist es el equivalente al New York Times, quizá al Universal, es decir, son diarios de aspectos económicos específicamente y algunos aspectos de avances tecnológicos que existen en Estados Unidos. Entonces, existe esta revista, pero como todos conocemos, ya está devaluado el poder que existe sobre las versiones impresas. Entonces, es ahora cuando surge el querer implementar versiones en línea, el tener acceso a esas versiones en línea. Entonces, llegamos al apartado de suscripciones y tenemos estas tres opciones. Por un lado, primero tenemos la opción que dice theeconomist.com, suscripción de $59, que es lo que incluye un año de suscripción al economista.com, incluye acceso en línea de todos los artículos desde 1997. ¿Sí? Suena atractivo. Me parece que puedo tener ese equivalente a lo que yo quizá pudiera pagar. Pero tenemos una segunda opción que dice, puedo obtener la versión impresa por $125, la cual incluye un año de suscripción de la versión impresa de The Economist. Entonces tenemos aquí dos, pero tenemos una tercera opción que dice, ¿qué pasa con la versión impresa y la versión web? Tengo un año de suscripción de la versión impresa y el acceso en línea a todos los artículos desde 1995. Entonces, ¿cuál de ustedes elegirían si es que estuvieran interesados en adquirir una de las suscripciones? La tercera. Por acá, ¿quién vota por la tercera? ¿Quién elegiría la tercera opción? ¿Quién elegiría la segunda opción? ¿Quién elegiría la primera opción? Entonces, la tendencia va hacia que todos elegirían, bueno, la mayoría elegiría la tercera. Ahora, ¿qué es lo que encontramos aquí? Encontramos que tienen el mismo precio la segunda y la tercera. Entonces, si tienen el mismo precio, ¿para qué nos interesa colocar al menos un espacio para que tengamos una segunda opción que me está ofreciendo lo mismo o menos que lo que yo quiero? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se lo quitamos y entonces ofrecemos únicamente estas opciones. Pero lo que encontró el doctor Dan Ariely fue que efectivamente tenemos estas opciones, pero él encontró las opciones primero. Él se dirigió hacia los que se encargaban de realizar las suscripciones y les preguntó, ¿por qué tienen dos opciones
que valen lo mismo, pero ofrecen cosas diferentes, ¿sí? Una ofrece menos que la otra. Total, no obtuvo respuesta, al día siguiente, a la semana siguiente se encuentra con esto, ya no está, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un panorama de que actuar. Lo que queríamos quizás saber es si eso fue intencional, querían ver si efectivamente estaba pasando algo o lo hicieron por algo. Tal parece que no, o no podemos saber porque no hubo respuesta ahí. Entonces, el doctor Dan Ariely lo que hizo fue, puso a prueba este experimento y lo sometió ante sus alumnos. Ahora, yo lo voy a someter ante todos ustedes. Tenemos esas dos opciones. En el primero me dijeron ustedes que preferirían la versión impresa y la web, la suscripción web con suscripción. La suscripción web y la versión impresa. Pero ¿qué pasaría si yo les presentara esta opción? ¿Cuál elegirían de estas dos? La primera. ¿Qué pasó entonces? Aquí, si recuerdan, en el anterior me dijeron que preferían la de $125. Cuando les pregunté aquí ya me dijeron que la de 59. ¿Qué está pasando entonces? Tal parece que ese elemento que está intermedio sí está generando diferencias en cómo percibimos nosotros las cosas. Y eso fue efectivamente lo que encontró. Por un lado, cuando se les presentaron las tres opciones, el 84% de los sujetos optó por la tercera opción. Es decir, aquí estaríamos todos nosotros, en ese 84%. Nadie eligió la versión impresa sola y solo el 16% eligió la versión online. Pero ahora, quedamos que si quitamos ese elemento que está intermedio, pudiéramos generar diferencias. ¿Qué es lo que pasó? Si ustedes se dan cuenta, de un 16% pasamos a un 60%. ¿Qué pasó aquí? Porque de un 16 a un 60 es una dimensión abismal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ahora, si nos vamos por la opción que elegimos primero, que fueron la versión impresa y la versión web, tenemos el 84% contra un 30%. ¿Qué está pasando? ¿Qué se imaginan ustedes que está pasando? Posicionémonos ya como investigadores, como psicólogos pro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué dirían ustedes que está pasando? ¿Tiene un impacto esto hacia su vida cotidiana o no? Simplemente es, mira qué bonito se ve. ¿Qué está pasando aquí? Depende muy bien, como decías hace un momento, ¿no? Depender tu bienestar, tus beneficios a menor costo. Estamos buscando eso, pero ¿qué pasa entonces con este elemento? Este es a lo que se llama efecto señuelo. Este efecto señuelo es precisamente tener un elemento que no me interesa que las personas lo elijan, pero que sí estaría generando diferencias respecto a la percepción de elegir uno u otro. Entonces, si ustedes se posicionan como economistas o como mercadólogos, ¿cuál les interesaría? ¿Cuál técnica de venta les interesaría más? Pues la primera, porque es la que genera mayor ganancia, ¿sí? Y sé que la mayoría de las personas elegiría este punto. Entonces, aquí tenemos, esto es lo que nosotros caímos y lo que el doctor Ariely llegó, fue una ilusión cognitiva, ¿sí? Como podemos ver, caemos en ilusiones perceptuales a pesar de que nosotros día a día estamos expuestos a estas cuestiones visuales. Estaríamos esperando que nosotros, al estar constantemente expuestos a estas percepciones visuales, tendríamos menos sesgos respecto a esa visión. Pero ¿qué es lo que ocurre? Sabíamos que un círculo lo vimos más grande que otro. Ahora, eso mismo nosotros ya lo identificamos con aspectos cognitivos, que si se nos presenta un señuelo, pudiéramos elegir a uno u otro. Estaría predisponiendo la elección de uno u otro. Ahora, esto es desde la versión, desde la aplicación dentro de la economía. Sabemos que está la economía y que está influyendo en nuestro actuar profesional de la psicología. Sí queda claro hasta al menos aquí esa interdisciplinariedad que tenemos, al menos entre la economía y la psicología. ¿Sí? Ahora, esto mismo si lo quisiéramos trasladar al aspecto de las relaciones interpersonales, teníamos lo siguiente. Tenemos estas tres personas, dígame rápidamente, ¿cuál elegirías? A, ¿sí? Ahora, preguntamos, de estas segundas opciones, ¿cuál elegirías? La tercera. Entonces, si llegaron a escuchar un poco, tenemos, para la primera opción, eligieron la primera, el que está del lado izquierdo. Para nuestra segunda opción, eligieron al que está del lado derecho.
¿Qué es lo que pasó? Si ustedes llegaron a identificar, aplicamos un efecto señuelo exactamente a lo mismo, pero con las relaciones interpersonales. Vamos a fijarnos qué es lo que pasa. Esta es la primera imagen. Eligieron a la persona que estaba a la izquierda. ¿Qué encuentran de diferencia? Si ustedes se dan cuenta, únicamente existen dos personas aquí, la de la izquierda y la de la derecha. La de en medio es una cuestión, un arreglo que hay de la primera versión, es hacerlo menos atractivo. Entonces, la primera y la segunda versión son una sola persona y la tercera versión es otra persona totalmente diferente. ¿Qué es lo que pasa con nuestra segunda opción? Tenemos igual dos sujetos, pero el que está modificado es el sujeto que está del lado derecho. Tiene una pequeña distorsión respecto a su parecer. Ahora, si ustedes se fijan, prácticamente los sujetos de los extremos fueron los mismos. Pero, ¿por qué en este elegimos al de la izquierda y por qué en este elegimos al de la derecha? Por el que está en medio, por el efecto señuelo. En este caso, ¿quién fue el señuelo? Alguien que se parecía a esa persona, pero con características menos atractivas. En el de la segunda tenemos a alguien que se parecía de la derecha, pero con características menos atractivas. ¿Sí? Entonces, podemos ver que este efecto también aplica en las relaciones interpersonales. ¿Sí? Así es de que aquí hay una moraleja hacia esta investigación, específicamente de esto. Si a ustedes, alguno de sus amigos les dice, oye, vamos a la fiesta, primero evalúen si ustedes están siendo el señuelo o son quienes van a mejorar la visión ante las demás personas. Ahora, ¿sí queda claro hasta aquí esta parte? ¿Sí? Estamos esperando, en verdad, tómenlo en cuenta y no solamente con sus relaciones interpersonales, sino con todo lo que vayan a hacer. Sepan que existe el efecto señuelo y que está modificando nuestra percepción. ¿Sí? Por un lado, si yo encuentro a alguien que es más atractivo que yo y me invita a salir no sé, a un bar, estaría pensando si me está utilizando o si en verdad quiere que lo acompañe. ¿Sí? Si me quiere utilizar como efecto señuelo para que lo elijan a él. ¿Sí? O al revés. ¿Sí? Ahora, hasta aquí hemos abarcado cuestiones de las decisiones desde la economía, decisiones y efectos señuelos y efectos perceptuales, ilusiones perceptuales, de cómo estarían aplicando en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, sabemos que aplican en cuestiones que no hacemos mucho, como son las cuestiones económicas, no siempre estamos viendo qué revistas suscribirnos, pero sí siempre estamos en constante interacción con las personas. ¿Sí? Ahora, vámonos a temas más médicos, a temas de políticas públicas. ¿Qué es lo que tenemos? Donación de órganos. ¿Quiénes de ustedes están a favor de la donación de órganos? ¿Sí? Ahora, la pregunta modificada. ¿Quiénes de ustedes donarían sus órganos? ¿Tomaría órganos de quién? ¿De otra persona? ¿Sí? Entonces, al parecer aquí, si tuviéramos la instancia gubernamental que se dedica a reclutar a las personas para la donación de órganos, al menos pudiéramos dar los formularios a reventar aquí. Habría personas aseguradas para cada órgano que tenemos todos nosotros. Entonces, esto mismo, las ilusiones cognitivas no solamente aplican a estos ámbitos, sino les voy a dar un ejemplo de cómo también aplican a cuestiones de vida o muerte, o cuestiones de el seguimiento hacia la vida. En este caso, la donación de órganos. Para ello tenemos la siguiente investigación hecha por Johnson y Goldstein en 2014. Ellos lo que decidieron hacer fue esto mismo, presentarles unos formularios sobre adscripción a la donación de órganos, ¿sí? A personas. Entonces, los puntajes obtenidos son los siguientes. Como podemos ver, quienes presentan mayores puntajes de donación en mayor probabilidad de que donen sus órganos son Austria, Bélgica, Francia, Portugal, Suiza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está difiriendo? Tenemos, por el otro lado del lado izquierdo, tenemos a Dinamarca, Holanda, Reino Unido y Alemania. Entonces, tenemos puntajes dispares totalmente, pero son demasiado significativos esas diferencias.
Tenemos por un lado los que están del lado derecho, quienes totalmente dirían prácticamente que donarían sus órganos, y del lado izquierdo a un poco porcentaje de esa población que diría que donaría sus órganos. Ustedes como investigadores, ¿a qué le atribuyen eso? ¿A la cultura? ¿A qué otra cosa? ¿Al estilo de vida? ¿Qué más? O sea, si ustedes estuvieran corriendo esta investigación, ¿qué concluyen o qué dirían? Por un lado dicen que pudiera ser la cultura, por otro lado, el estilo de vida. ¿Qué se imaginan ustedes? Primero, vamos a tomar el comentario que dicen de la cultura. Si ustedes se dan cuenta, Suiza y Dinamarca son culturas más o menos similares. ¿Qué es lo que está pasando entonces para tener puntajes diferentes de culturas similares? Pudiéramos decir que probablemente no es la cultura. El estilo de vida son estilos de vida similares, ¿sí? Hay algunas variantes. Pero ¿qué estaría influenciando directamente para tener un puntaje mayor en algunos países y un puntaje demasiado, abismalmente menor en otros países? En este sentido tenemos lo siguiente. Lo que encontraron fue el modo en el que se presentaron las preguntas. Por un lado, a los que estaban del lado izquierdo se les presentó la siguiente pregunta: marca el recuadro si deseas participar en el programa de donación de órganos. ¿Qué es lo que pasa? Las personas no marcaron, no donaron. Del lado derecho se les preguntó: marca el recuadro si no deseas participar en el programa de donación de órganos. No marcaron, donaron. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Estamos identificando cómo las políticas públicas pueden estar influenciando en el modo en el que nosotros, con un sesgo cognitivo, estamos tomando una decisión que quizá no pudiéramos estar totalmente conscientes de ella. Ahora, si nos regresamos, podemos entender qué es lo que está pasando. Los del lado izquierdo son aquellos que se les preguntó directamente: ¿donarías? Marca si quieres donar tus órganos. Pues claro, muy pocas personas quisieron donar sus órganos. Del lado derecho, marca si no quieres donar tus órganos. La mayoría no quiere. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver estas diferencias? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿a qué vamos con esta segunda conclusión de esta investigación? Cuando les den a firmar algo, lean en verdad lo que se les está pidiendo. Ahora, como podemos darnos cuenta, estas características cognitivas y de las personas, estamos predispuestos un poco a cometer estos errores. ¿Cuál es nuestra labor? Nuestra labor es detectar estos sesgos cognitivos, perceptuales, ilusorios, para poder atacarlos directamente. Entonces, ¿cuál es la decisión correcta y cuál es la decisión incorrecta? A pesar de que la teoría económica clásica nos diga que todos somos totalmente racionales, que todos actuamos de acuerdo a obtener un mayor beneficio, sabemos que pusimos en tela de juicio esta teoría. ¿Sí? Ahora, de esta misma manera, en psicología, en su actuar profesional, estamos esperando que hagamos eso, que retemos a las teorías, probemos las teorías para ver si efectivamente eso que me están diciendo efectivamente coincide con la realidad. Eso es el actuar del psicólogo. Ahora, si nos vamos a un aspecto médico-paciente, tenemos la misma situación. Tenemos la siguiente situación. En el tema de decisiones de tratamientos médicos, tenemos la siguiente anécdota. Llega una paciente con un médico y le dice: le tienen que reemplazar la cadera o tienen que pasar por una serie de procesos de empastillamiento. Entonces, el doctor llega con la persona y le dice: tenemos la opción A, tiene estos beneficios y estas limitantes. Tenemos la opción B, están estos beneficios y estas limitantes. ¿Qué elige? La persona dice: ¿usted cuál me recomienda? Está la opción A, tiene estas características y estas deficiencias. La opción B, estas características y estas deficiencias. ¿Cuál elige? Pero doctor, ¿cuál elijo? Está la opción A, tiene estas características. Está la opción B, con estas características y deficiencias. Entonces llega un punto en el que le dice la persona, le dice el paciente: doctor, si usted estuviera en mi lugar, ¿qué decidiría? No lo estoy.
Está la opción A, que tiene estas características, estas deficiencias. Está la opción B, que tiene estas características, estas deficiencias. Entonces, sabemos que aquí estamos actuando directamente, estamos en constante interacción con estas decisiones que estamos tomando, que podemos caer en ciertos sesgos, ¿sí? Ahora, todo bien hasta aquí, ¿sí? Quisiera que hasta este momento evaluáramos paso a paso todo lo que estamos haciendo efectivamente para saber si aquello que estamos obteniendo es lo que yo quise o lo que alguien más quiso que yo hiciera, ¿sí? Ahora, permítanme hablarles un poco más acerca del trabajo de investigación, ya más en específico lo que hacemos en psicología. La investigación en psicología es más que la metodología y la investigación, ¿sí? Más que la metodología y la estadística, ¿sí? Sé que aquí ya abrí una caja de Pandora al decir la estadística, que es casi el crucifijo de todos los psicólogos iniciales, porque la gran mayoría de las personas que se han inscrito a programas de psicología lo han hecho por la falsa creencia de que no existe metodología, no existe estadística y ya me libré de las matemáticas. Oh sorpresa, llegan a la Universidad del Distrito Federal y en el primer cuatrimestre, a la primera hora de su primer clase, tienen metodología de la investigación. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué nosotros como alumnos somos tan renuentes a esa materia? Quisiera escuchar, creo que tengo un buen foro para preguntar directamente esto como investigador, que como investigador me he preguntado mucho, que se los puedo preguntar directamente. ¿Qué es lo que nos hace tan aversiva a esta materia o este estudio? ¿Mucho trabajo? Entonces no nos gusta trabajar. Los números. No nos gusta contar. Entonces, la mayoría de aquí, bueno, algunos han pasado en metodología o alguna materia conmigo. Ha cambiado, quisiera saber si efectivamente ha cambiado su perspectiva de lo que ustedes creían sobre lo que era la psicología, la investigación, después de haber llevado investigación con cualquiera de sus profesores. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos esperando es precisamente eso, identificar. Un gran reto que tengo yo al estar aquí es enfrentarme ante todos ustedes. Al enfrentarme ante todos ustedes me estoy refiriendo a enfrentarme ante personas que muy poco les interesaría la investigación, ¿sí? Ahora, quisiera también que al final de la conferencia me dijeran quiénes al menos se les movió algo dentro de su actuar profesional que dijera, me parece que suena coherente lo que dice este señor, ¿sí? Hablando de la investigación, sabemos que son diferentes procesos que nosotros llevamos. La metodología, por su parte, es la sistematización de pasos, el saber que existe un paso A, un paso B, para que al momento de replicar esa investigación, las personas que hagan esa réplica obtengamos resultados similares, no resultados iguales, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Actualmente estamos en una crisis dentro de la investigación. ¿Por qué? Un estudio de hace poco más de 4 años, más o menos 4 años, lo que ha hecho de las revistas de Science, ha puesto a prueba todas las más grandes investigaciones que existen sobre psicología. En este caso, si nosotros retomamos alguna de las grandes investigaciones, sabemos que existe quizá la de Stanley Milgram. Todos conocemos a Milgram, ¿sí? Que es aquella persona que puso a un sujeto en una situación de una computadora. Le dijo que iba a manejar o iba a controlar el número, la intensidad de choques eléctricos que le daba otra persona, ¿sí? Lo que encontramos es de que la otra persona es una persona ficticia que únicamente son grabaciones de dolor que estaría haciendo si es que llevara la intensidad de esa reacción eléctrica, de ese choque eléctrico. Entonces, lo que se creía, lo que se hipotetizaba era que efectivamente las personas, en el primer momento que le decían, le tienes que dar un choque eléctrico a esta persona, pues todos conscientes diríamos, yo no quiero dañar a nadie, ¿sí? Regresamos a lo mismo, hay que cuestionar las teorías. Eso es lo que nosotros creíamos, pero hay que ponerlo a prueba. Como buenos investigadores lo ponen a prueba. Entonces, se somete a prueba. ¿Qué es lo que encuentra? Lo que se encuentra es que más del 80% da los choques eléctricos en verdad con descarga significante. 125 voltios es lo que sirve para iluminar esto.
las descargas eléctricas que se daban eran mayores a los 125 voltios. Entonces, ¿en dónde quedó aquel aspecto de decir, yo soy bueno, yo no voy a dañar a nadie? Contra la realidad de dar mayores choques eléctricos sobre lo que ilumina o lo que energetiza un cuarto normal. Entonces, sabemos que la teoría no coincidió tanto con la realidad. Entonces, se puso a prueba y se encontró esto. ¿Cuál es el elemento aquí? Que casi el 70% de las investigaciones que fueron replicadas no se obtuvieron resultados similares. Es decir, que al someter a prueba el estudio de Milgram, no se encontraron resultados similares respecto a los choques eléctricos que daban. Eso mismo ha pasado con muchas investigaciones. La investigación de prosocialidad, investigaciones de comportamiento proambiental, investigaciones sobre autoestima, sobre depresión. Entonces, existe algo que está fallando, ¿sí? Si nosotros recordamos un poco estos elementos de la investigación, sabemos que una de las características primordiales para la investigación es tener confiabilidad y validez. Confiabilidad, que mis resultados sean estables de una aplicación a otra. Validez, que puedan ser generalizables estos datos de una población o una muestra, y tener certeza de que mi manipulación de mi variable independiente está generando ese efecto, está generando esa diferencia. ¿Qué es lo que está pasando? No estamos obteniendo esos resultados. Por un lado, nosotros como psicólogos tenemos ese gran peso ante esta investigación, ¿sí? Ante el aspecto de la investigación en general. Lo que se ha llegado a encontrar es de que probablemente lo que está haciendo diferencias entre estas mediciones es el tipo de sujetos con el que se han utilizado, la madurez de los sujetos, la diferencia cultural. Se ha hipotetizado mucho sobre por qué no se ha podido replicar, pero lo que nos toca a nosotros es llegar a ese hilo negro, el poner en alto el papel de la investigación en psicología y de la psicología como tal, como ciencia. No podemos quedarnos a decir, la psicología es únicamente decirle al paciente, si llega y me dice, señor psicólogo, tengo depresión, ya no se sienta mal. No se trata de decir eso. Tenemos que tener sustento de todo lo que decimos, de todo lo que hacemos y de todo lo que vamos a actuar, ¿sí? Entonces, queda en nosotros el que la balanza ya no se quede del lado derecho, sino que pase en réplicas consistentes. ¿Cómo vamos a obtener eso? Replicando estudios, haciendo estudios, ¿sí? Entonces, eso nos toca a todos nosotros. Como les mencionaba un poco, estamos buscando que la investigación proporcione un medio para evaluar la validez de las respuestas de las personas. Estamos buscando explicaciones plausibles, poner a prueba lo que la teoría dice contra la realidad. Estamos buscando ser capaces de describir y explicar la relación de los sucesos y si existe un proceso de causalidad. Por otro lado, identificar que podemos medir aspectos psicológicos, que podemos obtener consistencia a través del tiempo y podemos generalizar esos resultados a una población, ¿sí? ¿A qué se refiere esta generalización? Si yo en este momento quisiera aplicar una prueba a todos ustedes sobre agradabilidad, todos tendrían puntajes determinados, ¿sí? Entonces, ese poder de generalización o esa validez externa en este caso es que si yo tomé de muestra a un sector de la Universidad del Distrito Federal, sé que si por acá no vino alguien que de repente también pertenecía a este grupo, que pudiera generalizarse también esa persona o a otras personas que pertenezcan a este grupo, ¿sí? Entonces, estamos esperando que todos esos elementos congenien. Ahora, si queda claro este aspecto de la investigación y el papel que tenemos nosotros como psicólogos, quisiera dar un recorrido sobre lo que se ha hecho de investigación desde México y diferentes partes. Ya les hablé un poco de lo que existe de investigación a nivel internacional, ¿sí? Dan Ariely, investigador del MIT, Goldstein, que ha hecho investigaciones también sobre comportamiento económico y donación de órganos. Pero ahora quisiera ver más a fondo qué es lo que ha pasado en México. Mucho se ha difuminado el papel que tiene el psicólogo en México. Las grandes referencias que nosotros tenemos es Freud, Bandura, Lacan, personas que no han pertenecido a este ámbito. Entonces, ¿qué nos hace pensar? ¿De verdad en México no se hace psicología? Únicamente nos dedicamos a replicar información, a reproducir la información teórica, es decir, Freud dice que existen pulsiones. O sea, ¿eso nos dedicamos en verdad los psicólogos mexicanos? Vamos a ver qué es lo que pasa. En este recorrido quisiera empezar con el doctor Rogelio Díaz Guerrero. Él
fue uno de los pioneros dentro de la investigación en la psicología experimental. Él, estudiando en el Colegio de Psicología, en la Facultad de Filosofía, porque antes estaba incorporada el estudio de la psicología en la filosofía, estudia, pero a la vez también estudió medicina. Entonces, terminando sus estudios de licenciatura, se va a Estados Unidos, a Texas, a hacer una especialización, un doctorado, ¿sí? Entonces, regresa, pero ya regresa impermeado de todas estas características que se encontraban en ese entonces como mediciones allá, como aspectos a evaluar ahí. Entonces, si ustedes lo recuerdan un poco, es quien escribió el libro de Psicología del Mexicano, Bajo las garras de la cultura, aquí los estudios sobre personalidad diferenciada entre estadounidenses y mexicanos. Escribe un libro que se llama Introducción a la Psicología, el diferencial semántico del idioma español, con Osgood, Psicología y Vida. Entonces, para tener nuestras primeras aproximaciones, pudiéramos tener ahí, ¿sí?, uno de los grandes pilares dentro de la investigación, y específico dentro de la investigación social y experimental. Pero también tenemos al doctor Rolando Díaz Lobby, a la doctora Sofía Rivera Aragón, ¿sí?, en específico les estoy hablando de personas con quienes he tenido contacto y con quienes he trabajado directamente. Y cabe resaltar directamente el papel del doctor Rolando Díaz Lobby, porque él ha sido mi tutor y mi sinodal dentro de mi pasar por la licenciatura y ahora en el doctorado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Una de las investigaciones que él ha hecho y que me parece impresionante es, no sé si todos ustedes recuerdan aquel programa que se llama Plaza Sésamo, ¿sí? Entonces, sabemos que esta es una adaptación del programa en inglés, en Estados Unidos, de Sesame Street, ¿sí? Pero ¿por qué si allá se llama Sesame Street, aquí se llama Plaza Sésamo? ¿Por qué no es la calle Sésamo? ¿Por qué cambiarle el nombre? Lo adapta al tipo de lenguaje. Lo adapta al tipo de lenguaje y al tipo de cultura. En este caso, sabemos que los mexicanos en ese entonces, ¿en dónde nos reuníamos? Nos reuníamos en plazas. Allá quizás se reunían en calles. Entonces, aquí empieza una característica importante dentro del estudio en general, dentro de la investigación, es la indigenización de la investigación, es decir, el adaptar con relevancia cultural aquellas definiciones que nosotros tenemos sobre las cosas, ¿sí? Un ejemplo muy claro de ello es, ustedes conocen el MMPI, sabemos que evalúa diferentes aspectos, y hay una pregunta en específico que dice, ¿con qué frecuencia usted se excita? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué dirían? De una escala Likert, supongamos, de poco a mucho. Mucho. Entonces, ¿quiénes dirían que mucho? Claro. Ahora, al haber contestado eso, el MMPI les diría, tienes un trastorno. ¿Por qué? Porque no se hizo la adaptación adecuada del lenguaje. Por un lado, en Estados Unidos la excitación se refiere a un estado de alerta, de vivacidad. ¿Y en México a qué se refiere? A un estado sexual. Entonces, lo que para allá es algo que se identifica totalmente como trastorno, no necesariamente es algo que aquí estoy midiendo el mismo trastorno. Entonces, necesitamos esta indigenización de nuestro actuar profesional, de los conceptos. Entonces, aquí otro aspecto importante a resaltar. Si nosotros vamos a hacer investigación trayéndolas de Estados Unidos, de España, de donde sea, y si por allá dice, en este ejemplo, ¿qué tanto te excita? Si tú quieres ver el poder que tiene sobre algún trastorno o la identificación de un trastorno, claro, te va a salir, toda la población es trastornada. Si no hacemos la debida adaptación del lenguaje o la adaptación cultural que nosotros estamos. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Entonces, hablando del programa de Plaza Sésamo, el doctor Rolando Díaz Lobby y el doctor Rogelio Díaz Guerrero fueron los pioneros, fueron los que empezaron a incursionar la adaptación en México de ese programa. Y una de las actividades que hicieron fue, con ese programa, quisieron ver, bueno, para empezar, ¿qué tipo de actividades tiene ese programa? Pues está aquello que dice cerca, lejos, ¿no? Grande, pequeño, cuenta. Está Elmo diciendo que le da cosquillas a las cosas, no sé, que come galletas, no sé. O sea, pero que son habilidades que una persona
en etapa de desarrollo tendría que desarrollar, ¿verdad? Pero entonces, lo que querían ver en esa investigación era ver si efectivamente el programa estaba generando diferencias significativas respecto al aprendizaje. Entonces, como buenos investigadores, tenemos un grupo control y un grupo experimental. En el grupo control teníamos aquellas personas que no estaban expuestas al programa. Y en el grupo experimental, aquellas personas que día a día, en las 2 emisiones que tenía el programa en aquel entonces, se exponían a las personas. Entonces, teníamos puntajes de personas de mi grupo control y de mi grupo experimental. ¿Sí? Si lo visualizamos hasta aquí. ¿Qué es lo que encontramos? No hay diferencias estadísticamente significativas respecto al aprendizaje que tiene el programa de televisión a el desarrollo mutuo. Entonces, ¿eso qué les parece a ustedes? ¿En verdad ustedes no aprendieron a decir qué era cerca y qué era lejos? ¿Se aprendieron? Entonces, había algo por ahí que no se estaba haciendo bien o que no estábamos abarcando totalmente. ¿Qué fue lo que se hipotetizó? Se agregó un nuevo grupo. Tenemos entonces un grupo control, sigue sin someterse al programa. Tenemos el primer grupo experimental, el cual se le somete, únicamente se pone, está el niño, prende la tele y se deja que vea la tele. Y nuestro tercer grupo era tener al niño que vea el programa, pero que esté en compañía de sus padres. Entonces, por sorpresa, lo que se llega a encontrar es de que aquí sí existen diferencias estadísticamente significativas. El estar viendo este tipo de programas con un adulto, con un padre específicamente, sí está generando diferencias respecto al aprendizaje que yo voy a obtener. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué no obtuvimos diferencias entre cuando está solo y cuando no pasa nada? Porque prácticamente, pónganse a pensar ustedes cuando vieron esos programas ustedes solos, se sentaron y dijeron, hoy voy a aprender. No, probablemente no. Probablemente lo que dijeron es, voy a ver qué hay en la tele, mira, está eso, mira, qué divertido, ¿sí? Pero únicamente se queda en el aspecto de la diversión. Sin en cambio, cuando hay un adulto, cuando está el padre, se resaltan ciertas características que quisiéramos que hiciera, ¿sí? En este caso, si ustedes han estado como adultos con un niño viendo uno de esos programas, si el niño les dice, le está gritando a Dora, ustedes le gritan también, no se les hace. De esa manera generamos el aprendizaje y las diferencias en cuanto a eso. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Entonces, eso es desde esta parte de la investigación. Tenemos a la doctora Sofía Rivera Aragón, la cual se dedica a aspectos de relaciones interpersonales, celos, el lado oscuro de la pareja, todos aquellos aspectos. Pero todo esto se queda desde el aspecto de la psicología social. Sé que yo soy psicólogo social, psicólogo experimental social, pero sé que aquí no todos son psicólogos, muy pocas personas son psicólogos sociales experimentales. Entonces, sé que hay algo más allá de todo esto. Para ello tenemos a la doctora Feyo Ostrowski, del lado izquierdo. Ella se dedica a las neurociencias y en específico ha desarrollado libros referentes a la mente asesina, al comportamiento criminal, todas aquellas evaluaciones que se han hecho respecto a eso. En medio tenemos al doctor Carlos Antonio Velasco, que se dedica a aspecto experimental y educativo, toma de decisiones, teoría de juegos, el juego de bienes públicos, todo ello de cómo eso está influyendo en la conducta. Del lado derecho tenemos al doctor Juan José Sánchez Sosa, experto en el área, profesor emérito de la Facultad de Psicología y dedicado al área de la psicología clínica, ¿sí? Aquellas investigaciones que se refieren al cuidado de la salud, a el efecto que tienen las intervenciones, cómo disminuir la ansiedad determinada una intervención, cómo practicar estos aspectos psicológicos dentro de la práctica clínica. Ahora, hasta aquí hemos abordado aspectos y hemos hecho un recorrido quizá desde lo que se hace internacionalmente. En materia nacional sabemos que sí se están haciendo cosas y que no simplemente somos aquellos que reproducen la información ciegamente, pero quiero resaltar el aspecto de lo que se hace directamente en esta universidad. ¿Cuántos de ustedes han hecho alguna investigación? Con el rigor metodológico que se debe. Bueno, no la bajes. ¿Ya la ves? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿En verdad a nadie nos interesa la investigación? ¿No? ¿Pero qué está pasando entonces? ¿Sí? Les voy a platicar de unas investigaciones que han trascendido aquí en la universidad. Yo llevo 2 años de docente aquí en esta universidad y en estos 2 años me ha tocado afortunadamente ver crecer a muchos
muchos alumnos. Y a muchos de ellos poder ver sus trabajos finales, ¿sí? La mayor satisfacción que tiene uno como docente, y en específico para mí, es que los alumnos puedan ver el fruto de todo lo que han hecho, el saber que la estadística les ayudó de algo, la metodología les ayudó de algo, el tener un producto en general que puedan decir, esto es mío. ¿Qué es lo que se ha hecho? Tenemos por un lado una investigación sobre autoestima y codependencia, ¿sí? Esta la desarrolló Andrea, si no me acuerdo, no sé si está aquí, ¿no? Ella hace aproximadamente un año desarrolló esta investigación, y de las investigaciones que les voy a, al menos en esta investigación, fue presentada en el Congreso Nacional Estudiantil de Investigación en Psicología y primer Congreso Internacional de Investigación en Psicología. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Aquí lo que se evaluó fue cómo se asociaba la autoestima con la codependencia. Claro, todos pudiéramos decir, pues claro, se relaciona, no es gran ciencia. Pero aquí vamos a lo siguiente, estamos derribando paradigmas, ¿sí? Y estamos creando nuevos. Entonces, es muy diferente que la teoría me diga, sí, la autoestima influye en la codependencia, a efectivamente probarlo sistemáticamente y decir de qué manera lo hace. Entonces, lo que se encontró en esta investigación fue que la autoestima, mientras menos autoestima tenía la persona, más codependiente se volvía, pero en aspectos emocionales, es decir, en necesidad de ese afecto que quizá les estaría faltando con esa autoestima, esa estima de ellos mismos, ¿sí? Entonces, eso fue de parte de esa investigación. Una segunda investigación fue sobre el autocontrol y el consumo del alcohol, ¿sí? ¿De qué manera? ¿Qué fue lo que se encontró? Fue de que las personas que se autocontrolaban más tendían a tomar menos alcohol. Es decir, que ante una situación, en una fiesta social, se encontraban ahí, no sé, diferentes bebidas, y una persona con alto grado de autocontrol sería aquella que diría, bueno, me tomo esta y ya, soy consciente de que tengo que manejar, de que tengo que trabajar, no sé, ¿sí? Entonces, el autocontrol como una variable que estaría interviniendo directamente en el consumo del alcohol. Por otro lado, también se hizo una investigación sobre violencias de pareja entre hombres y mujeres, y aquí surgió la necesidad, o se amplió el panorama sobre lo que es la violencia. Por un lado, lo que habíamos encontrado fue que la gran mayoría de las escalas y la gran mayoría de los estudios se habían enfocado en la violencia que se ejerce de un hombre hacia una mujer. Lo que se alcanza a vislumbrar aquí es que los hombres también son violentados por su pareja. Pero ¿por qué no se ha estudiado mucho? Una de las conclusiones que se obtuvo de esa investigación fue la cultura. La cultura totalmente. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si ustedes como hombres van al MP y le dicen, señor, mi esposa me golpeó? Es burla. El sistema cultural y el sistema ministerial en verdad no sirve para atender estas situaciones. Entonces, si yo sé que se van a burlar de mí en el MP, mejor no voy. Entonces, si las personas se excusan en decir, es que no hay cifras de personas, de hombres que sean violentados, repensemos de nuevo para saber si esas cifras no existen porque no existe la violencia o porque no se ha evaluado adecuadamente, no se ha dado la atención seguida, ¿sí? Una cuarta investigación es la influencia que tiene el estatus socioeconómico y la prosocialidad. En este caso particular fue un estudio experimental en el cual se pusieron una persona iba disfrazada como denotando características de estatus muy alto y se iba fuera de las plazas públicas a pedirles que si les podían ayudar con una cooperación porque ya no tenían dinero para regresarse. Entonces, ya, algunas personas le daban dinero. Contra otra situación en donde teníamos a una persona, pero ahora denotando características de bajo estatus. Igual, se iba a una plaza pública y decía, ¿me pudieras apoyar? Ya no tengo dinero para regresarme a mi casa. ¿Qué es lo que encontramos? En específico, en esta investigación, no encontramos diferencias estadísticamente significativas, pero eso no nos quita la idea, o no nos quita el dedo sobre esta temática de decir que no está influyendo. No podemos generalizar de que no influye el estatus, sino quizá de ser más rigurosos en la manera en la que estamos planeando esta investigación, ¿sí? Entonces, aquí les he listado una serie de investigaciones que han nacido aquí en esta universidad, ¿sí? Ahora, por consiguiente, sabemos una de las siguientes cuestiones. Existe mucho la limitante de que se dice que la escuela hace al alumno.
podemos tener aquí certeza con esta indirecta investigación que se hizo a partir de estas pequeñas investigaciones, que la escuela no hace al alumno. El alumno hace su propio desarrollo, trabaja en su propio desarrollo. Entonces, si ustedes se están quejando o si ustedes simplemente son autoderrotistas de decir, yo estoy aquí porque no estoy en la UNAM, yo estoy aquí porque ya no alcancé a entrar en otra universidad, y eso lo siguen llevando en su actual profesional y no se toman como conscientes de que ustedes pueden estar al nivel igual de aquellos estudiantes, estamos perdidos. Estamos perdidos desde ese elemento, ¿sí? Entonces, entender hasta aquí que sí se hace investigación aquí, sí podemos ser grandes en algo y sí podemos aportar a nuestra disciplina. Ahora, ya para ir perfilando hacia el cierre de esta conferencia, me interesaría tal vez un poco hacia lo que son los diferentes foros y congresos en los que podemos autoactualizar, ¿sí? Recordemos que la labor del psicólogo no termina en la clase que terminó a las 2, en la clase que terminó a las 11. La labor sigue, necesitamos seguir actualizando. Y para ello existen foros como la Sociedad Mexicana de Psicología, que anualmente hace su Congreso Mexicano de Psicología. Tenemos la Red Iberoamericana de Psicología de Organizaciones y del Trabajo, el Congreso Internacional de Psicología y Sexualidad, el Congreso, la Sociedad Interamericana de Psicología y el Congreso Interamericano de Psicología, que en este año se va a llevar en Mérida, y el Congreso Estudiantil y el Congreso Internacional de Investigación en Psicología. Entonces, que no se hace investigación aquí en México, falso. Que no podemos acceder a ello, falso. ¿En qué está? En que cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de hasta dónde queremos llegar y no quedarnos únicamente con lo que nos da. Consideraciones finales. Necesitamos generar un compromiso en verdad con la disciplina. Necesitamos tener alumnos que se comprometan con su actual profesional. Quisiéramos que elimináramos de nuestro pensamiento aquellos de decir, únicamente lo tomo porque no tengo nada que hacer, únicamente lo tomo porque tomo esta materia porque yo no me voy a dedicar a eso, yo me voy a dedicar a la clínica, yo me voy a dedicar a otra cosa, ya tengo un trabajo asegurado. O sea, tener certeza de que estamos en una disciplina, y al menos yo, desde esta perspectiva, soy como que muy apegado a esta disciplina. Y en verdad me apasiona lo que hago y me apasiona la psicología. Esperaría transmitir un poco de eso hacia ustedes. Necesitamos darle la importancia que se merece la psicología, no ver únicamente como se ha visto normalmente, es decir, el psicólogo, claro, tiene su diván. Entonces todos aquí estaríamos rentando un diván al final de nuestra licenciatura. Falso. También tener en cuenta que la psicología no únicamente se dedica a la clínica. Existe la organizacional, la educativa, la social, la experimental, la investigación. Y todos, afortunadamente todos, podemos conseguir trabajo. ¿Sí? No es de que aquí, si quieren conseguir más dinero que satisfacción por su disciplina, ahí ya varía. Actuar éticamente. Recordemos que somos quizá de las disciplinas o de las ciencias, tomarlo en cuenta que es una ciencia, que más rigurosa es. ¿Por qué? Muchos dicen que las matemáticas y la física son las ciencias duras, pero yo digo que la psicología es la verdadera ciencia dura. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el comportamiento humano. El comportamiento humano nunca es estable ante dos situaciones similares. Entonces, ¿cómo predices el comportamiento de alguien que sabes que no va a ser constante? Esa es la verdadera labor. Debemos también ver que la psicología, al menos a nivel licenciatura, debemos verla como un tronco común. Que no, al terminar la licenciatura no es de decir, ya terminé, ya soy licenciado, soy experto en todo lo de psicología. Es apenas el primer paso para lograr nosotros la especialización, llegar a tener una maestría, un doctorado o una formación más complementaria, ¿sí? Lo que les mencionaba de la escuela no hace de alumno, buscar una especialización, buscar siempre más. Si ustedes, sus profesores, están acostumbrados únicamente a decir, pues mira, me dejó esta lectura, pero como no la revisan, no lo voy a hacer. El sesgo está directamente en nosotros. Regresamos a los sesgos cognitivos. Solitos nos estamos poniendo un sesgo respecto a nuestro actual profesional. Yo como quiera, yo ya pasé esta materia hace algunos años. No me interesa volver a pasarla. Seamos curiosos. Sabemos que el psicólogo en sí es el preguntón de todo. Apliquémoslo en verdad en todo, hasta que lleguemos a saber todo sobre todo.
¿En qué momento será? Nunca. Pero eso nos da pie a seguir buscando cada vez más. Seamos curiosos, en verdad. Y por último, poner a prueba todo lo que creemos. Sabemos que nosotros somos científicos, somos psicólogos científicos. Y como ciencia necesitamos poner a prueba aquello que sabemos. Si alguien me dijo, mi profesor, que existe un tal sujeto que se llama Sigmund Freud, que dice que infancia es destino, lo voy a probar. ¿Cómo hago? Hago mi propia investigación para saber si eso es efectivamente posible. Yo no me quedo únicamente, claro, está en ese libro de hace tantos años, por lo tanto es verdad. ¿Sí? Y no teman a la metodología ni la estadística. Ese quizás es el punto más importante y uno de los grandes retos de esta materia y de este actuar en la psicología. Muchos se desertan por decir, es que yo no le sé a las matemáticas. Al menos uno de los aspectos que debo resaltar es que he tenido buenos alumnos y actualmente tengo buenos alumnos que saben y resaltan esta importancia. Por lo tanto, no solamente creo que puede pasar con mis alumnos, pasa con todos ustedes. Entonces, pónganse la camiseta en verdad y actúen hacia lo que pueden hacer. ¿Sí? Por mi parte sería eso. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Es una ciencia o solo es una disciplina? Una ciencia. Sí. O sea, sí, creo absolutamente que es una ciencia. Porque si nosotros recordamos, para que una ciencia sea ciencia, ¿qué necesita? Primero, sistematización de pasos. Segundo, que lo que yo creo, poder probarlo, poder medirlo. ¿Sí? Desde la psicología podemos sistematizar nuestro actuar, podemos hacer mediciones y más aún podemos hacer generalizaciones, podemos hacer manipulaciones. ¿Sí? En el sentido de hacer manipulaciones, no de la manera como ustedes las conocen, quizá, la emocional, sino hacer manipulaciones de las variables. Es decir, si yo quiero trabajar con un estatus alto y un estatus bajo, sé que puedo poner a una persona con ciertas características de estatus bajo y a una de estatus alto y ver qué impacta eso sobre el comportamiento de las personas. Yo lo puedo probar, lo puedo medir, por ello podemos ser ciencia. ¿Un comentario más? Bueno, vamos a hacer entrega del reconocimiento. La Universidad del Distrito Federal Campus Santa María otorga el presente reconocimiento al licenciado Francisco Leonardo Soler Anguiano por su valiosa participación como ponente en la conferencia Importancia, aplicación y retos de la investigación en psicología, una perspectiva interdisciplinaria. Conocimiento en mi alma será eterno. Un aplauso, por favor. Concluimos así esta conferencia. La Universidad del Distrito Federal Campus Santa María les agradece